¿Qué tal, chicos? Me da gusto estar aquí otra vez con ustedes para explicar el penúltimo tema, la parte de termodinámica, ¿vale? Entonces empezamos. Nuestro penúltimo tema entonces sería la teoría cinética de los gases, la cual nos ayuda a estudiar, a entender el comportamiento de un gas. Y empezamos de la siguiente manera. Empezamos con el 0 Kelvin, la cual nos indica que a esta temperatura las partículas cesan su movimiento aleatorio. Este 0 Kelvin es una predicción, significa que no se ha podido alcanzar dicha temperatura, ¿vale? Entonces se predice que a esta temperatura las partículas cesan su movimiento aleatorio. Es una pregunta de examen, por eso es muy importante que la tengas presente y que te la sepas de memoria. 0 Kelvin, la temperatura a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio. Tiene una regla mnemotécnica que es el OK. Chiste simplemente, ¿verdad? OK es simplemente la temperatura, otra vez, a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio. 0 Kelvin. El siguiente postulado nos dice que el número de partículas es muy grande, ¿vale? Es decir, que si yo tengo un gas y le quito 2, 3, 5 partículas, el gas no se ve afectado en nada. Entonces el número de partículas es muy grande, tremendamente grande. Es decir, que el volumen del gas es muy grande comparado con el volumen de la partícula. Sería como pensar el volumen de uno de nuestros cabellos con el volumen de nuestro cuerpo. El volumen de nuestro cuerpo es tremendamente grande comparado con el volumen de uno de nuestros cabellos, ¿vale? Se encuentran además a distancias muy grandes, ¿vale? Entonces estas partículas se encuentran a distancias muy grandes. Algunas veces chocan entre ellas, algunas veces se encuentran. Y entonces he aquí el por qué nosotros pensamos en la temperatura como el promedio de la energía cinética, porque son tantas las partículas que no nos conviene estar revisando la energía cinética una por una. Mejor hacemos un promedio y hablamos de la temperatura. El siguiente postulado nos dice que obedecen las leyes de Newton, significa que se permanecen en reposo o a velocidad constante a menos que se les aplique una fuerza externa. La segunda es que su aceleración es directamente proporcional a su fuerza e inversamente proporcional a su masa. Y por último, que toda fuerza de acción le corresponda reacción. Vamos a pensar en este último de la siguiente manera. Si yo pienso en una partícula y esta partícula va a chocar o está encerrada en un recipiente, cuando esta partícula choca con el recipiente, con la pared interna del contenedor, entonces estamos pensando aquí en la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que a toda fuerza de acción le corresponde una reacción. Mientras este plumón choca, hay una fuerza que ejerce el recipiente en sentido opuesto. Pues al choque de las partículas, eso es muy importante, pon atención en eso, al choque de las partículas con las paredes internas de sus recipientes se le conoce como la presión. Es decir, si tú tienes un gas encerrado, entonces explicas la presión de este gas como la colisión de las partículas dentro del contenedor o con las paredes internas de dicho contenedor, ¿vale? Súper importante esa parte. Además decimos que en ellas ocurren colisiones elásticas. ¿Recuerdas? Las colisiones elásticas son aquellas donde las partículas que chocan se deforman cuando chocan, pero después regresan a su estado original. Es decir, que se conserva el momento, por eso hemos escrito una P de momento, porque es un vector además, y la energía cinética. En las colisiones elásticas se conserva el momento y la energía cinética. Las colisiones elásticas son las cuales las partículas se deforman cuando chocan, pero después del choque o la colisión regresan a su estado original. La fuerza entre ellas es despreciable. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos partículas, ¿verdad? Y sabemos que están separadas a una gran distancia entre ellas, lo hemos mencionado ya. Pero hay una fuerza entre ellas, aunque no se toquen. ¿Qué fuerza es esta fuerza la que estamos mencionando? ¿Vale? Una pista, si cumple las leyes de Newton. Entonces, ¿qué fuerza podrían estar sintiendo estos dos plumones? O dos partículas en un gas. Al final del video te mostraré la respuesta. En un gas puro, todas las partículas son exactamente iguales, es decir, no importa cuántas partículas tomemos, yo tengo un gas, tomo una partícula en cualquier lugar del gas y reviso esta partícula, entonces la voy a revisar, ahora tomo otra partícula y comparo las dos partículas que tomé de distintos lugares, son exactamente iguales, mismo tamaño, mismo color, mismo sabor, ¿vale? Aquí hemos exagerado un poco con los sabores y los colores porque evidentemente no tendrían. Pero lo que quiero decirte es que son de las mismas características. Las partículas de los gases puros son exactamente iguales. Y por último, el gas está en equilibrio térmico con su recipiente. ¿Qué significa eso? Que el gas y el recipiente están a la misma o se encuentran a la misma temperatura, ¿vale? Se encuentran a la misma temperatura. Si te habrás dado cuenta, esto fue simplemente un repaso de cosas que ya hemos hablado, que ya hemos visto desde un inicio en los postulados de la teoría cinética de los gases. Este sería nuestro último tema de termodinámica, sería el gas ideal. Decimos que un gas es un gas ideal si cumple con la siguiente ecuación.
presión por volumen sobre temperatura tiene que ser constante. ¿Qué significa esto? Significa que esta ecuación siempre nos va a dar el mismo valor numérico. Por esto también la he escrito de este lado, de esta manera. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 tiene que ser igual a la presión 2 entre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Es decir, tengo dos situaciones con el mismo gas. Primero tiene una presión, un volumen y una temperatura, y después cambian. Puede que cambien las tres, puede que cambien solo dos. Cambia y llega a otro estado distinto, pues aún así esta ecuación tiene que cumplirse, ¿vale? Esta expresión debe de cumplirse. A continuación voy a dar un ejemplo de esto. Tenemos un gas, el siguiente gas, en la situación 1. Este gas en la situación 1 tiene una presión de 10 atmósferas, un volumen de 2 metros cúbicos y una temperatura de 10 grados centígrados. Posteriormente, sobre este gas hacemos aumentar su volumen. Esto se ve mostrado en la situación 2. Esta sería la situación 2. Ahora su presión es de 2 atmósferas, su volumen es de 10 metros cúbicos y su temperatura es de 10 grados centígrados. Entonces nos preguntamos, ¿es este un gas ideal? Lo que deberíamos de hacer entonces es usar la siguiente ecuación. Con esta ecuación podremos nosotros verificar si es un gas ideal o no es un gas ideal. La ecuación nos dice presión 1 multiplicada por el volumen 1 entre la temperatura 1. Entonces hemos calculado la primera parte del lado 1, ¿vale? Resolvemos las operaciones. Entonces hemos encontrado ya la constante de la parte 1, 2 atmósferas metro cúbico sobre grado centígrado. Nota que esas mismas unidades las dejamos intactas, es decir, no las transformamos en nada más. Esto es para la parte 1 y verifiquemos ahora para la parte 2. Verificamos ahora para la parte 2. Presión 2 multiplicada por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Al resolverlo, obtenemos 2 atmósferas metro cúbico sobre grado centígrado, por lo cual estas dos constantes, si son iguales, entonces ¿es un gas ideal? Sí, es un gas ideal. Seguimos entonces con los gases ideales. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar qué ocurriría si solo dos de ellos cambiaran y no los tres. Es decir, vamos a tomar uno de ellos fijo y vamos a ver qué es lo que ocurre. La primera es la ley de Boyle, donde las variables o las que están cambiando serían la presión y el volumen. La temperatura es constante y a este proceso se le conoce como isotérmico. La ecuación presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Nota que aquí donde decimos proceso isotérmico, iso quiere decir igual o constante. Térmico quiere decir temperatura, de la raíz griega termos. Entonces lo que indica es la temperatura constante. Es súper importante, esta es una pregunta de examen. Después tenemos a la ley de Boyle, donde la variable sería la presión y el volumen. Es constante la temperatura, el proceso isotérmico y la ecuación es... Por último, tenemos a la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac nos indica que variables son la presión y la temperatura. Constante es el volumen. Iso significa constante. Córico significa volumen, es decir, a volumen constante. Y su ecuación es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Nota que en las ecuaciones lo que es constante desaparece de la ecuación, es decir, en la ley de Boyle la temperatura es constante y desaparece de la ecuación. Recuerda la ecuación, que aparezca la ecuación. Entonces el término que es constante desaparece de la ecuación. Con la ley de Boyle desaparecen las temperaturas, sino solo nos queda presión por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En la ley de Charles desaparece la presión, muy bien, queda el volumen 1 sobre temperatura 1 y el volumen 2 sobre temperatura 2. Y por último, en la ley de Gay-Lussac desaparece el volumen y nos queda presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Te acordaste de la fuerza entre ellas? La respuesta es la fuerza gravitacional. Puesto que las partículas tienen masa muy pequeña, entonces decimos que la fuerza gravitacional entre ellas es muy pequeña también. Bien hecho, si lo lograste. Si no, no te desanimes. Puedes ir a revisar la lista de reproducción donde tendremos los temas de ley de gravitación universal y leyes de Newton ya desarrollados.
hasta aquí dejamos nuestra clase. Terminamos termodinámica y la próxima sesión o el próximo video empezaremos con ondas. Por favor dejen sus dudas, si tienen alguna duda dejen sus comentarios, cómo podemos mejorar. Y la tarea exclusivamente sería intentar ya el banco de termodinámica. Intenta ya el banco de termodinámica, ¿vale? Estoy muy pendiente de sus dudas, de sus observaciones. Por favor suscríbanse, denle me gusta al video y los vemos la próxima.